Bienvenidos a un nuevo video. Les recuerdo que estoy en una travesía de 4 estados: Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee, para nuevamente llegar a Georgia y retornar a casa en la Florida. En el video anterior acampé por primera vez en hamaca, desayuné un auténtico desayuno colombiano, visité un cementerio de autos clásicos y tuve varias interrupciones en el camino por árboles caídos. ¡Qué lindo! Gracias por avisarme con tiempo. Pude frenar. ¡Qué hermosura de venado! Muy lindo, carajo. Afortunadamente no pasó nada, venía despacio, 45, 50, pude frenar. Bueno, llegamos a un pedazo interesante. Está movidito, está húmedo y la moto se mueve bastante maluquito. Ya empezamos a ir más hacia el centro, estábamos un poco más hacia el oriente o hacia el este de Georgia, por eso se veía tanta arena. Ahora ya empezamos a seguir para el oeste o para el centro, entonces ya se empieza a ver más subidas, más bajadas, ya casi no se empieza a ver arena o por lo menos no tan profunda. Y bueno, por eso es que esos contrastes allá abajo, el barro rojo, y acá arriba este pedazo de arena. Pero bueno, gozando. El día está súper bueno, ya calienta un poquito más, pero no tan fuerte. O sea, está un clima chévere, un clima rico para rodar. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Allí en la esquina a la izquierda. Y ya les contaré. Gente, cuéntenme ustedes a qué se les parece esas dos torres que hay allá. ¿No se parecen a las torres de la planta nuclear de los Simpsons? Se me vino ese recuerdo a la cabeza. Qué loco, ¿ah? Los Simpsons lo predijeron. No. Bueno, gente, aquí se pueden ver mucho más cerquita las plantas nucleares. Qué cosa tan gigante, ¿no? ¡Wow! Muy gigante. Yo nunca había visto una planta nuclear cerquita. Pero bueno, aquí lo tenemos. En un colombiano en moto. ¿Qué tal? ¿Ah? Grandísima. Bueno. bueno. Llegamos a otro pedazo de barro. Uy, esto mojado debe ser un jabón. Por ahora está solo húmedo. Está bueno, bien traccionable. Y hasta el palito masticable. Vamos a hacerle despacio. Bueno, no hay nadie, pero igual, por precaución. Oh, están buenísimas estas vías, están demasiado buenas. Si ven lo que les digo, allá atrás barro y aquí arena. Qué curioso. No, qué belleza este barro. Es muy lindo ese color colorado. Bueno, colorado va a ser esta curvita aquí. ¿Se imagina esta curvita mojada o lloviendo? Ay. Respeto total. No, pero qué belleza. ¡Qué bonito! Qué lindo. Estos caminos de arena y barro colorado se niegan a desaparecer, siendo así una ruta de escape perfecta
para aquellos que nos gusta el off-road. Yo creo que es tiempo de parar, almorzar, echarle gasolina al estómago y a la moto, porque ya me están pidiendo gasolina. Vamos a ver si por allí hay un pueblo, puedo pasar cerca a un pueblo o me puedo desviar para un pueblo porque quiero comer ya. Quiero un pedazo de carne, puede ser pollo, pescado, res o cerdo, con ensalada y una sopa. Uf, lo quiero pero mal. Entonces voy a continuar a ver si encuentro algo y allí reviso a dónde puedo parar. ¿Cómo les parece que me quedé sin gasolina y no me di cuenta hasta que ya llegó a Échele? O bueno, al punto de empty, y son más o menos unas 40, 50 millas dándole suave de reserva hasta ya quedar sin gasolina. Entonces, si ven en el mapa, yo tenía que continuar por la ruta púrpura o bueno, rosada. Lo que voy a hacer es recortar camino derecho lo más despacio posible, 45, 50, hasta llegar a esa banderita verde que es donde está la gasolina y el restaurante. Y ahí pues bueno, abastecemos las dos barrigas, la del estómago mío y la de la moto. Cosas que pasan en la ruta. Bueno, ya puse gasolina, puse $10, pero no quise comer porque se veía como bastante regular la comidita de ahí. Entonces voy a ir más allá a ver si puedo conseguir algo de comer. Que tenía que ser de New York. Me perdona la gente de New York, pero tienen unos viciecitos más feos. Entonces voy a seguir y cuando llegue a un pueblito paro a almorzar. Bueno, ¿cómo les parece que llegamos a Augusta? Augusta, Georgia, o en inglés se diría Augusta. Augusta, Georgia. Vamos a ir a almorzar, ya eché $10 de gasolina, pero a esta moto le caben por ahí 16, 15, 16, dependiendo. Entonces vamos a ir a echarle otros 2 galoncitos allí más arriba, vamos a almorzar. Y bueno, continuar la travesía hasta llegar, hasta completar 60 millas que quedan faltando. Entonces, bueno, vamos a seguir. El día está súper bonito. No ha pasado nada, no hemos tenido ningún inconveniente. ¿Se acuerdan cuando fuimos a Key West? Miren este número 1. Quiere decir que estamos en la 1, en la US 1. La misma que viene o que arranca desde Key West y atraviesa todo Estados Unidos de sur a norte. O sea que vamos por buen camino, gente. Vamos para el norte. ¡Oh, qué río tan hermoso! Efectivamente, este es el río Savannah, el cual divide Georgia de Carolina del Sur, dándonos la bienvenida al estado de Carolina del Sur. Y sería un personaje principal más adelante. Yo creo que por detrás ahí hay un buffet de todo lo que puedas comer. Voy a preguntarle a ellos, y si no, allá hay un mexicano. Un mexicano también podemos ir a comer. Hi, are you guys coming from the buffet? Yeah. Do you know how much is it? Like $12, I think. $12 and Yeah. all you can eat? Yeah, I think something like, yeah. Okay. Yeah. Thank you. Have a good day. Uy, $12 y coma lo que quiera o lo que pueda. Bueno, vamos a buscar sombrita.
Hagámonos aquí para darle sombrita a la bebé, a la Griselda. Ay, bueno, ahí quedó muy bien. Entonces vamos a ir a comer, vamos a ver qué es de almuercito por $12. Vamos a ver qué nos ofrecen. Bueno, ya llegamos al restaurante. Uy, esta es la salida. La entrada es por un lugar, la entrada por el otro. Bueno, vamos a ver qué tal es. Este es la otra. Bueno, dice por favor pague primero. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que es. Hi, how are you? How much is for That and in, $13. 13? Okay. Let's see if I have 13. 23? You got two? No. Just one? Yeah. So I'll give you 23, you give me 10. Right? Sounds fair? Yes. I only got 2 5s, is that okay? That's fine. That's better. Alright, honey, sit wherever you Thank like. you so much. You're welcome. Oh, does it include any Tea, water, or coffee? Water. Okay. It's great. She'll bring you your silverware and get your drink water, okay? I'm sorry? She'll bring you your silverware and get your drink water. Okay, thank you. You're welcome. Miren esto, gente, por $13 todo lo que se pueda comer, ensaladas. Oh, wow. Fantástico. Beautiful, beautiful. Me gusta más. Bueno, gente, ya llegué de... Pues aquí es sírvase lo que pueda y lo que quiera. Sopita de vegetales con carne, pollo asado, brócoli con queso. Esto es, creo, zucchini con pollo y vegetales, más vegetales, remolacha, pepino, tomaticos cherry. Esto es una ensalada con cangrejo y agua. Ya, eso es todo lo que necesito. Por $13. Está súper bien, entonces, bueno, buen provecho. Deliciosa. Bueno, voy a almorzar y ya nos vemos. Parce, qué restaurante tan bueno. Qué comelona nos pegamos. Sopa, seco, ensalada, postre y bebida por $13. Por favor, no le puedo pedir más a la vida. Bueno, sí le voy a pedir más a la vida. Que hayan más restaurantes como este en el camino. Ahora ya, barriga llena, corazón contento. Solamente falta rellenar la moto y listo, seguimos. Ahí está, a la sombrita. La Griselda está toda sucia, toda hermosa. Pero bueno, vamos a darle. Mira la Raptor, vela, qué bonita. Oh, esa Raptor es muy hermosa. Y como Ford ya tenía la Ford Raptor, pues Dodge llegó y dijo, ¿sabe qué? Si usted tiene la camioneta más rápida del mundo, pues yo voy a sacar la camioneta más rápida que la Raptor. Y sacó la Dodge T-Rex, otro dinosaurio. En vez de Raptor sacó la T-Rex, como la Tiranosaurio Rex. Y ahora esa Dodge es la más rápida del mundo de fábrica. Esta gente sí compite con todo, ¿no? Hermosísimas camionetas. Bueno, y mientras tanto nosotros disfrutando de Georgia. Ya llevo por asfalto, ¿qué? Media hora. No sé cuánto más, pero bueno, esta es la ruta. Ese fue el track que diseñaron. Y hay que disfrutárselo así también. No todo puede ser tierra o arena. Igual están buenas las rutas, curvitas, derecha, izquierda. Vamos bien, vamos bien.
Bueno, llegamos a un caminito, pero vamos a darle suave porque es un camino muy estrecho y no la quiero embarrar. Ya para llegar faltan supuestamente 19 millas y no la quiero embarrar. No me quiero estrellar, no quiero pinchar una llanta. Bueno, despacio y con buena letra, decía mi profesora favorita. Bueno, y si este puentecillo está cerrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscara de huevo. ¿Por dónde podemos dar? Uy, me toca girar acá a la izquierda, luego a derecha. Acá a la derecha, luego izquierda, 378 y luego volver a la Christian Road. Copiado. Listo, no se ha perdido nada. Vamos. Pero yo veo el puente bien, yo no veo cuál es la bobada, pero bueno, me pongo de terco a cruzarlo y me caigo y después me echan la culpa que yo lo dañé. Christian Road, otra vez a la izquierda. Bueno, gente, llegamos a McCormick Visitors Center. La Cámara de Comercio, está la Cámara de Comercio de Chamber Commerce. De la palabra chamber es de donde los mexicanos, cuando hace muchos años pasaban a trabajar a los Estados Unidos, tenían que ir a la Chamber of Commerce y ellos pues obviamente se les pegó decir chamba y ya desde ahí en adelante por los siglos de los siglos dicen chamba, porque para poder trabajar tenían que ir a la Cámara de Comercio a diligenciar los documentos para pasar para acá, para Estados Unidos. De ahí es donde viene la palabra chamba, que significa trabajo. Yo creo que voy a ir allí, comprar una frutica. Vamos a ver, ojalá no esté muy grande, ojalá el señor me la pueda pelar la fruta porque no tengo donde echarla, le cuento, no tengo espacio. Pero sí me cabe en el estómago. Bueno, vamos a ver qué vende el señor. Vende sandía y vende... Como ya saben, de vez en cuando olvido palabras y se me queda la frase incompleta. Lo que quería decir era duraznos. Duraznos, vende sandía y vende duraznos. Vamos a ver cómo está la cosa. Y voy a aprovechar para buscar campamento de una vez. Para ver dónde voy a dormir hoy, esta noche. ¿Cómo la ven pues? Arrimé yo a comprar un buen pedacito de sandía. Me dieron más de la sandía que pagué. Me regalaron 3 frutas más y me empacaron para llevar. La gente del pueblo espantada. I'm gonna watch it. I'm gonna show Mike. He'll enjoy that. Thank you, man. He don't know nothing about this. Thank you so much. Thank you. Be careful. Have a great day. ¿Sí ven? Me dijeron dónde acampar y todo. No, es que la gente es hermosísima. Me encanta venir a estos pueblos por eso.
Bueno, entonces les estaba contando que estos señores son bacanísimos. Yo compré un pedacito, solamente un cuarto de sandía. Me dieron media por $2. Y fuera de eso me empacaron 3 frutas más. Piches, es que no me acuerdo cómo se llaman. No son melocotones, tampoco son melones. Duraznos, Pero bueno, duraznos. ahorita les cuento. Me contaron una historia, estuvimos charlando, nos reímos. Me dijo que si se podía tomar una foto con la moto, que si tenía canal de YouTube. Obviamente le dije dónde, y allá se quedaron, que ahorita iban a ver los videos. La gente de los pueblos es divina, mejor dicho, me encantan los pueblos 1000 veces más que las ciudades. La ciudad es chévere, pero es muy, muy indiferente, muy dura. La ciudad es cada quien a lo suyo y el resto de malas. El pueblo no, el pueblo la gente te saluda, te pregunta cosas, te recomienda lugares, te invitan a algo. No sé, yo soy de pueblo y me encanta el pueblo, y yo creo que siempre voy a estar del lado de la gente del pueblo. Bueno, por ahora ya no nos pongamos más dramáticos, voy a seguir derecho, que aquí me dijeron que derecho. Vean las indicaciones que me dio. Después de 2 puentes largos, a la derecha va a encontrar un parque estatal. Ahí puede acampar. Así son las indicaciones en los pueblos. Usted se va a la esquina, gira a la derecha o a la izquierda donde esté el perro gris. Ahí va a encontrar un árbol amarillo. Toca 3 cuadras más allá y donde esté la puerta naranja, ahí es. Esas son las indicaciones de pueblo. Vamos a darle, estamos en Carolina del Sur. Y ya ahorita en unas cuantas millas cruzamos a Georgia otra vez. ¡Vamos! Bueno, este fue el primer puente que me dijo el señor que cruzara. Entonces cruzamos este puente. Qué bacanería de puente, ¿ah? Ese río, como se ve esa agua deliciosa ahí. Bueno, entonces este es un puente. Ahorita sigue otro puente. Después de ese puente, estoy diciendo muchas veces puente. Después de ese, a la derecha. El que viene es el puente más largo y luego a la derecha, dijo el señor. Que ahí es el mejor lugar para acampar, dijo. Ya he pasado 2 campamentos, pero que allá donde vamos es el mejor. Entonces, él es local, creámosle entonces al señor. Wow, y este es el segundo puente. Wow, qué hermosura. Ay, cómo se ve rica esa agua para tirarse un chapuzón desde acá. ¿Ah? Oh, se ve genial. Muy, muy bueno se ve. Bueno, entonces ese fue el límite de Carolina del Sur y entramos otra vez a Georgia. Estamos en Georgia nuevamente. L.J. Clark State Park. Ahí es donde vamos a acampar esta noche. El río Savannah nace en las montañas Appalachian, corriendo de norte a sur, dividiendo Carolina del Sur y Georgia. Es el río más grande del sureste de los Estados Unidos. Desemboca en el Océano Atlántico y mide aproximadamente 301 millas, o lo que equivale a 484 kilómetros. Oh, bien bonita la entrada, vea. Bien bonita. Parking fee required. Bueno, acá cobran hasta el parqueadero. Nosotros con ganas de ahorrar plata acampando y me van a comprar. Me van a cobrar parqueadero, no jodas. No jodas, Gonzalo, no jodas. No jodas, Pablito, no jodas.
casa tan lindas. Me imagino que son cabañas para venirse a quedar la gente, pero qué cosa tan bonita. Bueno, vamos a parquear de culos para que sea más fácil de sacar la moto cuando nos vayamos a ir. Vamos a ver cómo nos sale todo aquí. ¡Opa! Vamos a ir a preguntar. Al llegar al campamento en el Parque Estatal Elijah eran las 4:55 de la tarde. Cuando iba a ingresar a la oficina para pagar, literal me cerraron la puerta en la cara, ya que cerraban a las 5 de la tarde. Bueno, gente, entonces sucede lo siguiente. Iba a armar la hamaca, pero esos árboles de allá están muy lejos. Ya se los voy a mostrar. Estos dos árboles de aquí, es decir, el delgado y el otro delgado, ahí es donde podía yo colgar la hamaca, pero está muy lejos del camping y yo creo que se sale de la zona donde uno puede armar. Y segundo, estaba yo mirando la página web donde uno tiene que reservar y decía tent only, o sea, tienda de campaña solamente. Entonces me imagino que, y yo lo sé porque varias veces lo he visto, que muchas partes en Estados Unidos no dejan armar hamaca porque supuestamente las hamacas dañan los árboles porque los apretan, los ahorcan. Entonces hay que seguir las reglas y esta noche es posiblemente que llueva a partir de las 12 de la noche, puede que sí, puede que no. Entonces voy a armar la carpa y quedamos más seguros porque no confío mucho en la hamaca tampoco todavía en cuanto a lluvias. No le he cogido como el tiro de armar bien el toldo, entonces tocó carpa. Con la carpa armada, un atardecer precioso, el río Savannah a nuestros pies con su cálida agua refrescando mi caluroso cuerpo, decido volar el dron y realizar unas tomas que no sé si son épicas o tontas, ya que lo que comenzó como una ruta tranquila y sin inconveniente, estaría a punto de cambiar y de transformar mi estado de ánimo. Hay que recordar que los drones pueden ser considerados juguetes, una cámara adicional o simplemente lo que los expertos llaman una aeronave, la cual no se puede perder de vista ni un solo segundo. Y eso fue lo que ocurrió. Ya había terminado las tomas que quería realizar. Estaba regresando el dron lentamente a medida que lo iba bajando y la vecina del otro campamento me habló. Me distraje y cuando volví a mirar la pantalla, el dron ya no estaba por ningún lado. Solo se veía la pantalla blanco y negro y un mensaje que decía aeronave desconectada. Estaba triste. Tenía rabia conmigo mismo, sentía impotencia y un vacío en el estómago de culpa. Pero bueno, así es la vida. Muchas veces perdemos algo material que queremos demasiado para aprender a cuidar y valorar las cosas que hemos conseguido con tanto esfuerzo y obviamente ser mucho más cuidadosos.
Nos vemos en el próximo capítulo.